Bueno, vamos a continuar el tema que habíamos iniciado hace 2 domingos atrás, que lleva por título Cristo Jesús no se despojó de ser Dios. Cristo Jesús no se despojó de ser Dios, basado en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y en la primera lección estudiamos los versículos 5 y 6. Ahora hoy 7 y 8. Bueno, fíjense. En esa primera enseñanza respecto a este tema de que Cristo Jesús no se despojó de ser Dios, reflexionamos acerca del carácter de Cristo y de su igualdad con Dios en naturaleza. Aprendimos que Cristo tuvo cierto sentir o actitud hacia sus privilegios divinos, sin dejar de ser en su encarnación lo que Él es, esto es, Dios. En la persona de Cristo, en su encarnación, hubo 2 naturalezas, la divina y la humana. Por tanto, y como hemos estado comprendiendo, de modo tal que, considerando acerca de este magnífico texto de Filipenses, que nuestro entendimiento se va adecuando, perfeccionando en esta sabiduría del texto, así nos haremos capaces de desechar todo entendimiento equivocado de su ser y así adorar correcta y dignamente a Jesús como el Dios que se hizo hombre para hacer posible, por su soberana elección, gracia y misericordia, la redención del hombre. Vamos ahora con el tercer punto o el tercer postulado de este tema. Son 4. Número 3. Cristo Jesús se despojó a sí mismo. Abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. El cual, es decir, Cristo Jesús, según el versículo anterior, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Comencemos con lo siguiente. Vamos a hacernos la siguiente pregunta para que entremos en contexto. ¿Qué significa, fíjate Saulo, fíjate la pregunta, hijo, ¿qué significa que Cristo Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse? Porque eso lo dice Pablo en el versículo 6. Fíjate, allí dice, en el verso 6, dice el texto,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bueno, podemos hacernos la misma pregunta de otra manera. Fíjense, aquí va la pregunta. Cristo, ¿qué no valoró o no apreció como algo que no tenía por qué no desprenderse de ello o no dejarlo temporalmente? Fíjense la pregunta. ¿Qué fue aquello que Jesús, aunque era Dios, aunque Él era Dios, Él no dijo o no se dijo a sí mismo: no tengo por qué no hacer esto, dado que soy Dios? No tengo por qué tomar esto, hacer esto, dado que yo soy Dios. No tengo por qué hacerlo. Y ciertamente Él no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Él no tuvo ese sentir, esa actitud como estudiamos en la primera lección. Él no se aferró y dijo: no tengo por qué no desprenderme de esto. No tengo por qué no dejarlo temporalmente. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa que Él no valoró como algo que no tenía por qué no desprenderse de ello o no dejarlo temporalmente? Bueno, significa, según el versículo 7, vean el 7, esa expresión significa que Él se despojó a sí mismo. Pero, ¿de qué se despojó? ¿De qué se despojó? Porque Pablo allí va explicando. ¿Sí? Él era Dios, igual a Dios, pero no se aferró a esto. En cambio, ¿qué significa eso? Él se despojó a sí mismo. ¿Pero de qué? Significa que dejó de ser Dios cuando se encarnó, o sea, se despojó, se anonadó o rebajó a nada de su deidad cuando se hizo hombre. ¿Sí? Es lo que quiere decir Pablo, que el verbo divino, Juan 1:1, porque Juan 1:1 dice que el verbo era Dios con D mayúscula, y no como la versión de los ruselistas o testigos, que dice: y el verbo era un Dios con D minúscula. No así. El verbo divino, que era Dios, Juan 1:1, versículo 14, que se hizo carne, cuando se encarnó, cuando se humanó, Pablo está queriendo decir aquí que Él dejó de ser Dios. No puede significar que se despojó de ser Dios. ¿Por qué? Porque Pablo ya estableció la verdad en el versículo 6. Fíjate esto, Cecilia. Fíjense, hermanas. Pablo ya estableció la verdad en el verso 6, que Cristo Jesús siempre ha sido Dios, nunca ha dejado de ser Dios, y de hecho Él no puede dejar de ser Dios. Esa es su naturaleza o esencia inmutable. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.
En ese sentido, Él es inmutable. En este caso, con respecto a su naturaleza o esencia divina. Por tanto, sería una contradicción del apóstol establecer esta premisa como verdadera y luego negarla en el siguiente versículo. Pablo no se contradice a sí mismo. Él no viola la ley de la no contradicción. O sea, en el verso 6, Pablo estableció que Él es Dios y de hecho, ahí en la gramática del texto dice siendo en forma de Dios. Es decir, que Él en la carne continuaba siendo Dios. Porque era igual a Dios. Entonces Pablo no podemos interpretar el verso 7 de que Cristo se despojó de ser Dios cuando se encarnó, porque Pablo en el 6 ha establecido la verdad de que Él en la carne seguía siendo Dios. Entonces el verso 7 no puede ser interpretado de esa manera. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver, porque el mismo texto, es decir, este bosquejo, este cúmulo, este cuerpo de palabras del apóstol, nos va a decir, Nando, ¿qué significa eso de que Cristo se despojó a sí mismo? Miren, de hecho, en los evangelios encontramos el testimonio de que Cristo mostró sin lugar a dudas que era verdadera y plenamente Dios durante su humanidad al hacer uso de sus atributos o cualidades divinas. Miren, ¿qué testifican los evangelistas? Que Jesús, el Cristo, conocía lo que había dentro del hombre. Eso solo lo puede hacer Dios. Ahí apunten, Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Con respecto a este conocimiento exacto y total de lo que hay dentro del hombre. Es decir, en su corazón, en su mente. Eso solo lo puede hacer Dios. Jesús conocía tal cosa. Cristo perdonó pecados. Marcos capítulo 2, versículos del 5 al 7. Eso solo lo puede hacer Dios. Y Cristo lo hizo en su condición humana, en su estado de humanidad. Aceptó ser, fíjate, Alfa, aceptó ser adorado. Mateo 14, 33. Se atribuyó ser sin pecado, Juan 8, 46. Es decir, impecable. Y solo Dios puede ser adorado y puede ser considerado sin pecado. Y una más, aceptó ser llamado Dios. Juan 20, 28. Esto es lo que testifican los evangelistas de cómo Cristo Jesús ejercitó estas cualidades divinas de la naturaleza divina en su estado encarnado, en su humanidad. Por tanto, escuchen este postulado. Cristo era antes y durante su encarnación Dios. ¿Sí? Él en la eternidad pasada, antes de su humanidad, era Dios. Y durante, esta palabra es clave, durante su
humanidad, seguía siendo Dios. Él no perdió su identidad divina cuando se hizo hombre. Entonces, ¿qué significa se despojó a sí mismo? Porque Pablo habla de esto. Dice el versículo 7 que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, dice el verso 6, igual a Dios, no se aferró, etcétera, sino que se despojó a sí mismo. Bueno, el apóstol explica esto en el mismo versículo 7, cuando dice, tomando forma de siervo, Reina Valera 60, hecho semejante a los hombres. No igual, fíjense ese detalle. Como yo siempre he dicho, ¿no? Estemos pendientes de los detalles del texto. Jesús era igual a Dios. Versículo 6. Pero cuando se encarna, cuando desciende como hombre, no se hace igual a los hombres, sino semejante. Fíjate, vean el texto. Dice la Reina Valera 60, hecho semejante a los hombres. Con respecto a la naturaleza divina era igual a Dios. Con respecto a la naturaleza humana era semejante, no igual. ¿En qué sentido? No era igual, sino semejante. Porque Él era sin pecado. Sin pecado. Y era Dios encarnado. No era cualquier humano. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ciertamente Él era 100% verdaderamente hombre en cuanto a la composición de la naturaleza humana. Pero en cuanto al carácter de la humanidad, Él era semejante. Él era sin pecado. Era el Dios hecho carne. Ese es un detalle allí, interesante del texto. Ahora, ¿qué nos ocupa aquí? Entender la frase, fíjate Juani, entender la frase, se despojó, Pati, se despojó a sí mismo. Y yo acabo de decir que Pablo define o explica esta cuestión en el verso 7 cuando dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por tanto, la frase se despojó a sí mismo no significa que Él se despojó de ser Dios. Escuchen con atención, voy a leerlo muy lento. No significa que se despojó de ser Dios, sino que asumió o tomó otra naturaleza y un estatus con ella. Es decir, se hizo hombre, esa es la otra naturaleza que Él toma o asume, y se hizo siervo. Ese es el estatus que vino también a tomar en su naturaleza humana, que Él asumió. Y todo esto lo hizo voluntariamente. Voluntariamente, por amor a nosotros, por su gracia, bondad, hija. Cristo, siendo Dios, toma otra naturaleza, la asume en su deidad y también toma cierto estatus o posición junto con su naturaleza humana. Y todo eso voluntariamente, porque aquí el texto dice, noten, sino que se despojó a sí mismo. La frase a sí mismo significa voluntariamente. Él no tenía que hacerlo, pero quiso hacerlo.
fue su soberana elección. No porque el hombre lo merecía o había hecho algo de modo tal que movió al Señor en la eternidad pasada al Hijo, para que el Padre lo permitiese y el Espíritu Santo obrase en la encarnación. No fue por eso, no fue porque Dios desde el cielo dijo, esta creación merece que mi Hijo se encarne y muera por ellos. Fue un acto soberano de Él, de su propio interés y de toda su intención, asimismo, pronombre reflexivo, voluntariamente. Entonces, aquí tengo la Reina Valera 60, estamos en el verso 7, y Pablo dice, se despojó a sí mismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Bueno, ahí lo dice, Pablo lo explica diciendo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Miren, fíjense, el Espíritu Santo inspirando al apóstol hace que Pablo en el verso 7 emplee gerundios. Noten los gerundios en el verso 7. Tomando, y en la en la Biblia de las Américas, haciéndose. Estos gerundios explican o nos muestran, definen cómo Cristo se despojó a sí mismo. Dice el texto, ¿no? Dice el texto, se despojó a sí mismo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Tomando, haciéndose. Ahí está. Aquí estamos aplicando esa regla de interpretación bíblica que es la Biblia se explica, Sofi, con más Biblia. El texto se explica con más textos. El apóstol emplea estos gerundios tomando, haciéndose para explicar y definir cómo Cristo Jesús se despojó a sí mismo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, convirtiéndose en un esclavo. Porque ahí la palabra alfa, la palabra siervo, más exactamente es la palabra esclavo, es la palabra griega doulos. No diácono, sino doulos. ¿Cómo se despojó Cristo a sí mismo? No de su deidad, sino que se convirtió en un esclavo y también en un ser humano. El estatus que Cristo adoptó y la naturaleza que Él asumió es la manera en cómo se despojó a sí mismo. Y claramente no tiene nada que ver con su naturaleza divina o con las cualidades de ser Dios. Su naturaleza divina quedó establecida, definida y de forma intocable en el verso 6. Qué interesante, Pablo dice, hey, ojo, dirían en mi país, Cristo es Dios. Sin embargo, Él no tuvo esa actitud de decir, soy Dios y como Dios, entonces yo no voy a hacer esto. ¿Qué cosa? Encarnarme. ¿Y qué más? Humillarme como esclavo. ¿Hasta qué punto? Hacerme obediente a la cruz por beneficio, por amor y en beneficio de los hombres. Esa fue la actitud que tuvo el Señor de humildad, de suma humildad, de extrema humillación. Y esto por el bien de quienes no lo merecían, de nosotros. Recuerden que en la primera lección yo les explicaba que el argumento de Pablo es para
afectar, concientizar, educar y enseñar a los santos en Filipo y a nosotros a tener esta actitud de no pensar en nosotros mismos, sino en los demás, por el bien de ellos. Y es lo que hizo Jesús. Él no pensó en que era Dios y que no tenía que descender y encarnarse y humillarse e ir a la cruz. Él no se aferró a ello, sino que tuvo esta actitud mental por su perfecta humildad y amor y gracia y misericordia en hacer lo que hizo. ¿Qué hizo? Se despojó a sí mismo. ¿Qué significa eso? Que se encarnó y se hizo un esclavo hasta la muerte. Ahora bien, y cuando Cristo Jesús tomó humanidad y se hizo siervo, escuchen esto, Él se privó voluntaria y temporalmente de ciertos derechos y privilegios como Dios. ¿Cuáles? Fíjense, esto es interesante. No que dejó de ser Dios, sino que adoptó, asumió otra naturaleza. La unió con su naturaleza divina y se constituyó una persona llamada Jesucristo, compuesta por dos naturalezas, divina y humana. Pero en este anonadamiento, que es parte de las palabras en castellano que para traducir la palabra griega keno o despojó, el Señor se priva de ciertos derechos, de ciertos privilegios, Él siendo Dios. Número uno, primera prerrogativa de la cual Él se priva. Número uno, de su autoridad. ¿Por qué? Bueno, porque Él se subordinó al Padre como siervo. Él en la eternidad pasada, en el cielo, era coigual en autoridad que el Padre. Pero cuando se hizo carne, se priva de ese estatus, ¿sí? De ese estatus, de esa posición, y se hace un siervo ante el Padre. Aunque eran ambos Dios. Y déjenme hacer un paréntesis aquí, una reflexión adicional. Hijos míos, mis hijos que están aquí, que están bajo la autoridad, subordinación, sujeción de su padre. Las esposas, bajo la sujeción, subordinación de sus esposos. Las hermanas, bajo el dominio, la sujeción de los varones de la iglesia. Y los hombres, obviamente bajo la autoridad de Cristo como cabeza. Fíjense este detalle, esta reflexión. Cristo, para mis hijos, para las esposas, para las hermanas de la iglesia, incluyendo nosotros los varones en el lugar ante Cristo, es el perfecto y máximo ejemplo de sujeción, subordinación y humildad, aunque Él era igual a Dios. Por ejemplo, mi esposa es igual a mí. Mis hijos son iguales a mí. ¿En qué sentido? En que poseemos la misma naturaleza humana. Las hermanas son iguales a los varones en que poseemos ambos géneros la misma naturaleza humana. Entonces, con respecto a la naturaleza, somos iguales, así como Cristo era igual al Padre en cuanto a la naturaleza divina, pero en cuanto al rango, en cuanto a los oficios,
Hay posiciones distintas. Aunque la esposa es igual que el hombre en naturaleza humana, en cuanto a las responsabilidades como esposos en el hogar, el hombre tiene la autoridad, es cabeza, y la mujer se subordina, se sujeta a su esposo, así como Cristo se sujetó al Padre, aunque eran iguales en la naturaleza divina. No hay otro ejemplo en las Escrituras para alentarnos a tomar la posición, el estatus, la condición o el lugar en el oficio que nos corresponde. Así que, volviendo aquí, esos derechos o privilegios que Cristo se privó, número uno, con respecto a su autoridad. Número dos, Él se privó de habitar en la gloria celestial, en la luz inaccesible, pues habitó en la tierra entre los hombres. Cuando Cristo, Sofi, descendió del cielo haciéndose hombre, de allá venía, de la gloria celestial, donde mora el Padre, en la luz inaccesible. Ahora Él se hizo accesible en su humanidad, habitó en la tierra. Él se privó de habitar allá, en el cielo. Número 13, se privó de la inmaterialidad, pues asumió un cuerpo de materia humana. Allá en la gloria celestial, en el cielo donde habita el Padre en la luz inaccesible, Él es, o era en ese caso, en ese momento, espíritu. Espíritu, porque Dios es espíritu inmaterial, sin cuerpo. Pero Él se privó de esa inmaterialidad y tomó un cuerpo de materia humana. En cuarto lugar, Cristo se privó de su infinitud, pues se hizo finito, se limitó en espacio y tiempo. Cuando se encarnó, el infinito, el ilimitado Dios, ¿dónde estuvo? Estuvo de manera finita y limitada en el vientre de una mujer. Sí, fíjense, ¿verdad? Si pensamos en la infinitud, ¿no? En la infinitud de Dios. Luego Él se limita, se hace finito, un bebito allí en el vientre de María. Nace y lo cargan y luego crece. Un día sus padres lo andaban buscando, José y María, porque él estaba en cierto lugar, en cierto momento, limitado allí al espacio y al tiempo en esa ocasión. Cuando dormía, cuando caminaba. Él no estuvo delante de Natanael, porque él estaba en su cuerpo, Cristo encarnado. Como humano no estaba delante de él, pero como Dios sí estuvo delante de Natanael, sabiendo dónde estaba. Pero en su humanidad él se limitó en espacio y tiempo. Y así podemos decir varios ejemplos. Y en quinto lugar, Cristo Jesús, cuando se despojó a sí mismo, no de su deidad, sino que se encarnó y se hizo esclavo, se privó de la inmunidad al sufrimiento
se privó de la inmortalidad, pues sufrió y murió como hombre. Como hombre. Sufrió y murió como sufren y mueren los hombres. Los evangelios, que son los registros fidedignos de la vida de Cristo, nos dan el testimonio incuestionable de que Cristo en su humanidad se privó de los derechos o privilegios antes mencionados. Escuchen el siguiente postulado. Los apóstoles fueron testigos de la experiencia humana del divino Cristo, la cual conllevó su anonadamiento. Los apóstoles vieron estas cosas y testificaron precisamente de esto que en su humanidad Cristo vivió cuando Él se privó de ciertos privilegios, derechos o prerrogativas de Él a causa de su encarnación y su estatus, su condición como siervo. Miren, vamos a considerar las siguientes dos versiones del Nuevo Testamento. Fíjense. El Nuevo Testamento de Arcas Fernández vierte el pasaje, el verso 7, de la siguiente manera. Filipenses 2:7. Fíjense. Al contrario, se despojó de su, no deidad, grandeza. Dice esta versión, se despojó de su grandeza. ¿Qué significa esto? Aquí lo explica el texto. Tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Ahí está. ¿Qué significa a la luz de esta versión? Que Cristo se despojó de su grandeza, no de su deidad, de su grandeza. Bueno, que se hizo un esclavo. Ya no era el amo, el soberano, sino ahora un esclavo. Ya no era espíritu, sino que se hizo hombre, semejante a ellos. Se encarnó. Él tomó esta naturaleza humana y tomó esta posición ante el Padre y ante los hombres. La Nueva Traducción Viviente vierte el pasaje de la siguiente manera. La NTV, hijo, fíjate. Así dice, Filipenses 2:7 en la NTV. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. ¿Haciendo qué cosa? ¿O cómo? ¿Cómo? Bueno, dice el texto aquí, esta versión, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Ahí está. El mismo texto explica que significa que se haya despojado a sí mismo o voluntariamente. Lo explica diciendo que adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Por tanto, la afirmación de Pablo cuando dijo que Cristo Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, significa, según el versículo 7 y 8, que se hizo simplemente esto, se hizo hombre y siervo. Eso es todo. Es todo, así de sencillo es. No tiene que ver con su naturaleza divina, sino con haber adoptado una naturaleza que él no tenía en la eternidad y una posición que tampoco tenía, derivado de esa encarnación. Y obviamente, al tener esta experiencia en su humanidad, él renuncia temporalmente de ciertos privilegios, los que ya mencioné. El texto allí
nos limita a entender que ese despojo, ese anonadamiento tiene que ver con todo lo que Él ya no, digamos, siguió disfrutando, siguió viviendo como Dios al humanarse y al tomar esta posición de siervo. Claro. Al hacerse hombre ya no estaba ya en los cielos. Al hacerse hombre, muere. Al hacerse hombre, se hizo obediente y no era autoridad como el Padre en el cielo. Cristo se humilló hasta el punto de entregarse voluntariamente a morir en una cruz. Fue parte de su humillación, de haberse rebajado, ¿no? Encarnación y luego muerte, hasta el punto de una muerte en la cruz, todavía más abajo. Su humildad suprema, en extremo, sumo. Así que, hermanos, debemos dejar que el contexto define el uso de las palabras y tengamos sumo cuidado de afirmar algo que el pasaje y su contexto no dice. No dice. Ni el texto ni el contexto dice que Cristo se despojó de su deidad. Por eso el título de esta lección es: Cristo Jesús no se despojó de ser Dios. Por último, punto número 4. Cristo Jesús y su obediencia, ángeles, su obediencia hasta la muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8, fíjense. Aquí Pablo sigue describiendo su despojo, su anonadamiento, su humillación. ¿Hasta dónde se rebajó él? ¿Hasta dónde fue? Por nosotros, por amor a nosotros. Yo no deseo que esto sea solamente un conocimiento cristológico del tema o, como dicen algunos, teológico acerca de Cristo. No. Yo deseo que entendamos y pongamos en nuestro corazón que Él hizo esto. No tenía, pero lo hizo voluntariamente. Él eligió hacer esto por gracia, misericordia, porque Él ha querido eternamente, ¿saben qué? Redimirnos, salvarnos. Yo deseo que ustedes vean la motivación de Él y el interés de Él hacia nosotros, ¿ok? Que entendamos que su amor no fueron simplemente palabras o una aspiración nada más y prometió palabras solamente. No, Él hizo esto. Cristo el Señor hizo esto por nosotros. Por nosotros, Nando, hizo esto. Sin merecerlo. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, ¿qué más hizo? Se humilló a sí mismo, otra vez voluntariamente. ¿Cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La NTV Susi traduce el pasaje así: se humilló a sí mismo en o por obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. En este texto, Filipenses 2:8, Pablo ratifica lo dicho en el versículo 7, es decir, que Cristo Jesús se hizo hombre y siendo siervo se humilló voluntariamente. ¿Cómo, Dianita? ¿Cómo se humilló? El mismo texto lo dice y emplea un gerundio también. Dice el versículo 8, noten para
respondernos la pregunta, dado que Él había estado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo? ¿Cómo se entiende esa humillación? Aquí lo explica Pablo. Haciéndose, ¿qué cosa? Haciéndose, ¿qué cosa? Obediente. ¿Hasta qué punto? Hasta el extremo de la muerte. ¿Y de cuál muerte? ¿De qué tipo de muerte? De la muerte en la cruz en esa época. Fíjense, él desciende, ¿no? Su humillación comienza cuando desciende, se encarna, toma humanidad. En su condición humana se hace obediente. En esa condición de obediencia sufre. Y luego a la muerte. Y luego hasta la cruz. ¿Cómo se humilló? Dice el texto, haciéndose. ¿Qué cosa? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí continuamos observando acerca del carácter de Cristo, de su sentir, versículo 5. Es decir, aun cuando era igual a Dios, Él fue obediente al Padre, se sujetó al Padre e hizo la voluntad del Padre como un humilde siervo. Aun cuando era igual a Dios, Cristo Jesús tuvo esta actitud, hija, de humillación. Es decir, Él se hizo obediente al Padre hasta el punto de morir voluntariamente por los pecados de los hombres en una cruz romana. El instrumento de ejecución más terrible y humillante de la época, porque para los romanos era lo más vil y humillante morir en una cruz, y para los judíos era un maldito el que moría en la cruz. No había otro lugar donde un ser humano podía ser más vejado y humillado que ese. No lo había. Y en esa época, en la mentalidad, en la cultura, en la manera de pensar de esa época, tanto de los romanos como de los judíos, ¿no? Dice Pablo que era una locura hablar de la cruz de Cristo. Hasta ese punto de humillación. Fue escupido, fue maltratado, desnudado, juzgado injustamente, abandonado por sus discípulos, maltratado, ofendido. Y Él les dijo a los apóstoles, Él les dijo en Mateo 20, 18 y 19, Él les dijo que iba a sufrir mucho, iban a crucificarlo y matarlo de esa manera, por mano de los gentiles, de los romanos. ¿Cuál era la actitud mental? ¿Cuál era el sentir de Cristo? Dice Juan 6:38, Juan 6:38, hijo, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este pasaje implica la dispuesta obediencia de Cristo al Padre, así como oró en Getsemaní. ¿Qué dijo el Señor en Getsemaní, Dianita? En Lucas 22:42 dijo el Señor, no se haga mi voluntad, sino que la tuya. La tuya. Yo he descendido para hacer tu voluntad.
Entonces, y estando en condición humana y como siervo, el Señor Jesús dijo lo siguiente acerca de sí mismo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, Saulo. Él vino para servir y para dar su vida. Es lo que significa ahí ese servicio. Para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Eso dijo el Señor acerca de su servicio como esclavo, como un doulos. Es lo que dice Pablo en Filipenses 2:6, cuando dice aquí, en el 7, dice, tomando forma de esclavo. Él no vino a aparentar que era un esclavo, se hizo un esclavo. El más bajo de todos, hasta el punto de ir a una cruz. Su esclavitud significa, Nando, esa disposición de someterse a otro, en este caso al Padre, para estos propósitos, y servir a otros hasta ese punto de humillación, que era lo que hacían los esclavos en su posición, en su estatus, en su lugar. Este fue el mayor servicio que el siervo de Jehová pudo haber hecho, dar su vida en liberación de los hombres. Miren, de esta forma, Cristo Jesús cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Escuchen. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de él, del Padre. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Isaías 53, versículos del 10 al 12. ¿Vieron? Cristo cumplió perfectamente la obra del siervo sufriente, del siervo de Jehová, cuando cumplió la voluntad de él, cuando justificó a él, llevando las iniquidades, cuando murió, derramó su vida hasta la muerte. Nos dice Pablo eso en Filipenses, que fue hasta la muerte, y muerte literalmente sobre una cruz, porque ahí estuvo el Señor, ahí estuvo Él en esa cruz. Y así cumplió la profecía. Conclusión. Fíjense. Cristo Jesús no se despojó de ser Dios, sino que tuvo la actitud de privarse voluntariamente de derechos y privilegios como Dios, al hacerse o haciéndose humano y siervo humilde y obediente hasta la muerte, y muerte sobre una cruz. Observemos la explicación de esta verdad bíblica con el siguiente pasaje. Si queremos un texto, Ana Patricia, Dianita, Saulo, Nando, un texto bíblico, obviamente, que describa eso que Pablo dice, Filipenses 2, 6, 7, 8. Si queremos un texto de Pablo, es el siguiente. Segunda a los Corintios 8, 9. Vamos a leerlos todos porque ese texto, para mí, es la explicación, la ilustración, la descripción exacta de lo que Pablo dijo en Filipenses 2 acerca de su despojo, anonadamiento, etcétera. Su humillación, su humildad,
su privación. Noten, dice 2 Corintios 8:9, Susana, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, ahí está la motivación y el interés de Él, a vosotros se hizo ¿qué? ¿Qué se hizo, Alfita? Dice, pobre, siendo ¿qué? Rico, para que ustedes con su pobreza fueseis ¿qué? Enriquecidos. Ahí está. No hay otro texto que describa y explique mejor lo dicho por Pablo en Filipenses. No hay comentario bíblico. No hay libro alguno. No digo que no ayuden, ¿verdad? No digo que no ayuden, pero no hay para mí, para su hermano Luis, para este cristiano, que este pasaje que nos ayuda a entender lo que Pablo dijo en Filipenses 2. Que por amor, no dejen ustedes, la gracia, esa potencia, esa fuerza moral que ha movido a Cristo, llena de bondad, para hacer esto. Esa virtud que es la potencia, la fuerza moral de Él. Racional, inteligente de Él. Perfecta, excelente, llena de bondad, que lo movió a Él por amor a vosotros. La motivación, el interés. ¿Y quiénes nosotros que se hizo? Se hizo pobre cuando Él era rico. Rico. ¿Con qué propósito? Para que en su pobreza, o más bien con su pobreza, nosotros pudiésemos ser enriquecidos. Observen que Pablo dice que siendo rico el Señor Jesucristo, privilegio como Dios, se hizo pobre, se despojó de ese privilegio para enriquecernos, llenarnos y saciarnos. ¿Saben de qué? ¿Saben de qué? De toda gracia y salvación con su pobreza, es decir, con su obra de redención en la carne hasta la cruz. ¿Hasta dónde Cristo fue pobre? Hasta la cruz, para enriquecernos. Hermanos, por tanto, debido a lo anterior, a todo esto, sea el divino nombre de nuestro Señor Jesucristo alabado eternamente para gloria de Dios Padre.